nací en Bogotá y llevo 15 años trabajando en la Universidad de La Sabana. Bueno, Guillermo, ¿cómo te involucraste en el mundo de los multimedios? Bueno, esto fue por casualidad porque cuando yo empecé mi vida estudiantil, una vez terminado bachillerato decidí estudiar ingeniería de alimentos en la Universidad Inca y por azares del destino conseguí un trabajo que era archivar en un noticiero. En esa época no existía nada de esto, eran cassettes de Betacam de 3/4, cintas, las cassettes para grabar había casetera y cámara, esto era aparatoso y me conseguí un trabajo para poder financiarme como un freelance archivando en un noticiero. Estando en ese noticiero archivando, algún día un editor no fue y la directora me dijo, ¿será que usted puede hacerlo? Y yo le dije, pues miremos. Y de 15.000 pesos que me ganaba en esa época archivando, cuando me ascienden a editor, por azares del destino, me subieron el sueldo a 70.000 pesos, entonces esto era ya de un mínimo que estaba en 15.000 pesos a 70.000. Yo dije, no, pues, qué ingeniería de alimentos, hoy estaría haciendo salchichas en Seno. Afortunadamente me dediqué a esto y no trabajo no trabajo en nada que tenga que ver con cocina, aunque en la casa me ponen a cocinar, pero básicamente así empecé y luego ya empecé una carrera ahí en los medios. He trabajado casi en todos los noticieros de Colombia, pues he hecho telenovelas, seriado, yo creo que he pasado por todas las etapas de la edición, he trabajado con muchísima gente y una vez ya cuando llevaba 35 años en los medios, me ofrecieron acá trabajar. Vine a dictar unos talleres a unos profesores en edición y vine el primer día, el decano era César Mauricio Velázquez, que luego fue secretario de prensa del presidente Uribe, y él era el decano acá, me invitó porque yo lo había conocido en algún noticiero, en el noticiero Las 7 hemos trabajado y en el noticiero QAP, y me invita y yo vengo. El primer día bien, pues todo el mundo satisfecho, me fui y me dijeron venga al siguiente día y hoy dicta otro taller y luego el otro y almorzaba con el decano y terminado esa semana, viernes, el decano me dijo, Memo, ¿por qué no se viene a trabajar acá con nosotros? Y yo dije, pues este lugar tan bonito, este espacio, dejar el estrés de los medios, la gritería, pues decidí que sí, y me vine incluso por muchísimo menos plata de la que me ganaba, enamorado del campus, y dije, sí, voy a descansar 2 años de los medios y luego regreso. Pues no, vine y trabajé 2 años, efectivamente descansé de los medios, pero a los 2 años volvieron a llamarme de los medios y entonces seguí trabajando aquí y allá. Entonces duré 10 años trabajando de lunes a lunes sin parar, aquí en la universidad y luego en los medios. Allá me decían sálgase de la universidad y aquí me decían sálgase del noticiero, pero al final yo estaba educando a mis hijos, necesitaba plata para poder, la universidad no es barata, ni esta ni ninguna, y entonces obviamente tenía que compaginar con los trabajos. Renuncié hace 2 años ya a los medios porque ya terminé, mis hijos ya terminaron, entonces ya les toca a ellos solitos y me vine a vivir a Chía. Tengo 5 hermanos, una mujer y 4 hombres, y así empecé, así me metí en esto, me enamoré de la universidad, me enamoré muchísimo más cuando ocurrió lo de la inundación porque empecé a ver la universidad como algo ya muy mío, el hecho de venir a rescatar, a ayudar, a limpiar, a lavar, a sentirme parte de un engranaje, de una empresa que además es muy buena empresa para trabajar. Y creo que después de esa inundación yo ya, mis afectos y mis lazos que se pegaron acá, porque vi
el primero hundirse, luego el resurgir y todo con el trabajo de todos unidos, pues creo que decidí quedarme y trabajar con alumnos es bueno, me rejuvenece todos los días, manejo el lenguaje que tienen los pelados, entonces me siento uno más, creo que ya paré de envejecer y me quedé en los 20 que tienen todos los que llegan, y eso es bueno, o sea, por eso vivo de buen humor, por eso nunca me amargo, porque amo lo que hago y además amo trabajar con los alumnos, y cuando yo les digo que los amo, eso es verdad, yo amo aquí a los pelados, y igual que amo a mi familia, igual que amo lo que hago, o sea, es decir, es enamorarse un poco de lo que uno hace para pues que esto no parezca un trabajo. Hay veces creo que no trabajo. ¿De ese modo tú crees que este es como la cumbre de tu carrera? Sí, o sea, es decir, yo cuando ya decidí retirarme de los medios, yo dije, me quedo acá, aquí me pensiono, de aquí voy a salir en 6 años muy feliz, si Dios quiere, a hacer lo que yo quiero hacer, que es sentarme a escribir un poco de memorias y cosas de todo lo que viví, porque yo viví toda la época de violencia en los medios, viví las bombas de Pablo Escobar, viví el avión de Avianca, viví la guerra del narcotráfico, la tragedia de Armero, el terremoto de Armenia, y todo eso en terreno allá. Es decir, eso me hizo a mí vivir la historia de este país presencial. A los 20 años, a los 22 años que empecé en los medios, pues yo ya estaba en el Palacio de Justicia viendo pasar balas por todos lados. O sea, soy un poco temeroso en eso, soy desconfiado, me da miedo que mis hijos salgan a la calle, que mi esposa salga sola, pero porque me crié, o sea, crecí en un ambiente violento, de un país violento, que además una tragedia tapaba la otra, y así sucedió siempre. Entonces las muertes de los líderes de la UP, la muerte, el asesinato de Galán, una cosa tapaba la otra, y empezamos a olvidar todo esto y terminamos con un libro así de grande, ¿no? Y yo quisiera hacer unas memorias. De hecho, mi canal debe llamarse Memorías. Ese canal de YouTube debe decir, contar cosas desde cómo se vive la violencia y cómo transcurrió todo esto desde los ojos de un editor y un camarógrafo que al final pues vivió duro. Yo tenía que llegar a mi casa cansado después de llorar de ver, por ejemplo, el asesinato de Galán, o una bomba donde mataban pelados, o la bomba del 93 donde murió una niña y quedó estampillada en la pared, y yo llegaba a llorar a ver a mis hijos y decir, Dios mío, gracias a Dios están acá, viven, pero mañana podrán estar bien. Siendo muy joven, eso me afectaba, y yo creo que es bueno también un poco recordarle a las generaciones nuevas, desde los ojos de un editor, cómo se vivían esas noticias, qué pasaba dentro de una sala de redacción, qué se decía en un consejo de redacción. Y bueno, yo creo que me voy a sentar en una finquita con un buen computador, y eso sí, wifi, porque no lo tenía, pero ahora me hace falta, yo creo que no puedo vivir sin él, y a sentarme a escribir con mi esposa ahí en una hamaca, rico, meciéndose y tomándonos un tinto cada cuanto, y ya. Y creo que ese va a ser mi retiro, y por lo pronto estoy bien acá y yo me siento cómodo. ¿Qué es lo más impactante que veo ahí trabajando en los medios? O sea, que usted dijera, marica, este país está yendo al carajo y... Bueno, no, pues triste lo del terremoto de Armenia, porque a mí me tocó estar un mes allá comiendo lentejas en agua, y la falta de solidaridad, porque cuando pasa esto, la gente no es solidaria en este país. Entonces asaltaban los carros que llevaban las comidas, se metían a las casas a robar. Es decir, esto, yo ya sé cómo va a ser el apocalipsis. O sea, el apocalipsis va a ser la gente robando, matando, viviendo por ellos mismos y no pensando en comunidad. O sea, eso me aterraba ya. No hubo comunidad nunca. Empezando por los de la Cruz Roja, que se robaron todas las carpas. O sea, habían unas carpas que venían de Europa, que eran unas casas completas. Nunca aparecieron.
y luego años después aparecieron las casas de los dueños de la Cruz Roja como camping, pues en su casa, cosas que eran para la solidaridad de la gente. Si nosotros pensamos algún día en el otro, yo creo que vamos a ser mejor. El asesinato de Galán obviamente fue súper cruel, duro. Nosotros duramos como 3 días mirando el video que había grabado un amigo mío que trabajaba en el Noticiero Nacional. Nos lo traen y nosotros mirando cuadro a cuadro con Daniel Coronel a ver qué descubríamos. Y efectivamente descubrimos gente con armas, gente que debajo de las ranas tenía una ametralladora. Y esto fueron noches enteras trabajando sin ir a mi casa, comiendo hamburguesa y tomando tinto todos los días. O sea, yo no vi crecer mis hijos, porque yo duraba más tiempo en el noticiero. Yo entraba a las 8 y salía a las 2, 3 de la mañana y me volví a entrar a las 8 y no los veía. Entonces, pero toda esa crueldad de los secuestros de las FARC, la humillación que les daban a los policías, a los soldados. O sea, yo creo que es que son tantas cosas que uno dice cuál es peor. La liberación de Ingrid Betancourt, que también, o sea, y además yo soy muy sensible, entonces yo editando lloraba. O sea, yo sentía la noticia de verdad. Hay gente que es mucho más tranquila en eso y hace una nota y ya ahí pasa. No, a mí me afectaba profundamente eso, y yo llegaba a mi casa y entonces hablaba con mi esposa y lloraba. Y ella decía, no se angustie, tranquilo, pero es que estábamos creciendo en una violencia que era de todo. Asesinatos, masacres, secuestros, guerrilla metiéndose en las bases. Y yo creo que, y yo trabajaba además con Reuters y con la televisión española. Entonces obviamente uno como editor se repite 2000 veces la misma imagen. Editar es eso. Es cortar, pegar y vuelve y otra vez y lo ve. Entonces casi que le queda a uno como memoria fotográfica todos esos hechos. Y bueno, digamos, yo no soy el que traumado pues de la Segunda Guerra, pero creo que sí hay cosas en mi comportamiento que reflejan eso. Y es esa desconfianza, llamar a mi hija 20 veces si está en un bar, ¿cómo? Sí, todo bien, ¿no? Y tenga cuidado y pilas con el trago, no lo deje. Pues por eso de la desconfianza es porque uno creció en medio de maldad, o sea, lamentablemente. Pero si yo quisiera recordar un hecho puntual, no lo recuerdo porque todos son muy graves y todos son en una época difícil. Entonces, ¿no? Yo veía, en alguna época hubo una bomba en el Quirigua y estábamos grabando a un muchacho que nos pedía ayuda, ¿no? Que lo ayudáramos, pero como uno ve por el viewfinder de la cámara, pues uno no se fija, uno ve con otros ojos. Es decir, cuando yo veo no estoy viendo con tristeza, sino con el convencimiento de que esa imagen va a hacer que mucha gente se solidarice con lo que está pasando. Entonces, mi misión no es ayudar y sacar a alguien o darle de comer, sino grabar bien para que el mundo se dé cuenta de que está pasando. Que es lo mismo de un periodista, usted tiene que informar bien y decir, mire, está pasando esto, y la gente reacciona con base en eso y dicen, uy, bueno, pero si un momento uno se quita la cámara del ojo y el muchacho no tenía de la cintura para abajo, o sea, ese muchacho estaba hablando muerto, o sea, la bomba le había tumbado todo, y yo decía, yo sabía que el muchacho no iba a vivir. Sin embargo, él ni siquiera se lo oía, solo se veía que pedía ayuda, ¿no? Como, por favor, pero pues uno que primero uno no sabe qué hacer en esos casos, excepto grabar. Uno al zapatero a tus zapatos, uno hace lo que, si usted llega como periodista, pues usted empieza a escribir su nota. Pues además porque no sabe si lo toca, de qué pasa, ¿verdad? Y cosas así son, bueno, son el Palacio de Justicia, que eso fue un desastre nacional, que igual uno tiene su propio concepto, uno cree que tiene su propia verdad. Cuando a mí me hablan que el M-19 acabó, pues yo digo, el M-19 no acabó con el Palacio, fue el ejército, ¿no? A los magistrados no los mataron adentro, los mataron desde afuera, o sea, pero seguramente habrá quien diga, ¡ah, guerrillero! Y digo, no, lo que pasa es que en este país la noticia pasa y nos mienten tanto que ya hay 20.000 versiones. Y
cada uno puede hacerse una versión y al final nunca sabemos, nunca supimos quién mató a Galán, nunca supimos quién mató a Jaime Pardo Leal, nunca supimos quién mató a Jaramillosa, nunca supimos quién mató a Antequera, nunca supimos quién mató a Jaime Garzón, y puedo seguir, son 3.000 muertos, o sea, y nunca vamos a saber nada porque siempre nos están diciendo mentiras. A mí me da risa cuando ahorita ponen ese fake en Facebook y en las redes, porque es que eso lo hemos vivido toda la vida. Nos mienten, nos manipulan. Por eso para mí la película más cierta del mundo y que refleja, yo creo que la vida de todos, pero me identifico plenamente con ella, es Truman Show, porque al final todos estamos siendo observados y a todos nos están manipulando para hacer ciertas cosas. Yo quisiera un día, dentro de 6 años, llegar en ese barco, pegar en esa pared, abrir esa puerta y salir y decir, me liberé, no tengo nada que ver con este reality, porque esto es un reality. De hecho, juego mucho con eso, y cuando hay cosas, problemas en mi casa, que no faltan los problemas en ninguna casa, entonces yo le digo a mi esposa, ok, esto es un reality, nos están viendo, ¿usted qué cree que en este momento la gente esté pensando de usted? ¿No? La están queriendo, la están odiando, y digo lo mismo de mí. Entonces digo, en este momento estoy bajando puntaje y la gente dice, no, este man es un falso y tal. Entonces y reacciono y digo, ok, tengo que cambiar mi comportamiento porque estoy perdiendo el reality, ¿no? Y eso mismo pasa, pero si uno lo ve de esa forma, Truman Show somos todos. Todos tenemos hoy más que nunca, porque esa película tiene 20 años. Hoy más que nunca nos observan. Hay una cámara que puede meterse acá y vernos a nosotros en tiempo real, y nosotros, o sea, ya tenemos privacidad, y nos guían y nos manipulan y nos dicen qué hacer. Eso es verdad. O sea, yo sí quisiera, por eso digo, algún día llegaré y subiré esa escalera y saldré y quedaré libre. Saldré de Matrix también, que es otra película que le dice a uno, mijo, pero al final es tanta mentira, uno no sabe nada. Yo me acuerdo que cuando cogieron al primer detenido por el asesinato de Galán, que se llamaba Jubis Hasbun, este señor empezó a decirle a las cámaras, les juro que yo no fui, los vea, es un error, me están confundiendo, no sé qué. Y yo a ese señor, les juro, inmediatamente yo le dije a la periodista, que era Gloria Congote, que murió el año pasado, una dura, le dije, Gloria, yo le creo a ese man. Y al final el tipo era inocente. Y cuando ya reconocen 20 años después o 15 años después que el man es inocente y lo indemnizan, él sale y le da un infarto y se muere. O sea, es una triste historia de un tipo que pagó 15 o 20 años de cárcel injustamente. Cuando sale, que el gobierno lo va a indemnizar con una suma millonaria que no le cubre todos esos años que perdió en la cárcel y de hijos de su familia, se muere de un infarto. Él luchó simplemente para que se supiera la verdad, que él no había sido. O sea, hay un libro de hecho del tipo, y dice, él podía haber dicho, sí, soy culpable, ¿no? Y salía en 10 años, o en 5, no sé. Pero el tipo dijo, no, yo quiero salir de acá, que la gente sepa que yo soy inocente. Y esa lucha no la da todo el mundo. Al final uno ve que hay gente que se acusa y ni siquiera tiene nada que ver en cosas. Es porque la justicia le dice, le doy unos beneficios y usted se dice culpable. ¿Y de todo esto en algún momento pensaste en dejar tu carrera? No, porque yo sí me enamoré de esto y yo veía periodistas tan duros con los que he trabajado, Daniel Coronel, Gloria Congote, María Isabel Rueda, María Elvira Samper. Soy el único editor que ha editado con Gabriel García Márquez en Coapé. O sea, yo le hacía las notas a él, que era el director del noticiero, con Juan Gozaín, con Margarita, o sea, Yamida más. Yo sí es que trabajé en serio. Por eso cuando a mí me dicen que mire una nota, digo, yo creo que tengo el criterio para mirarla y verla, porque trabajé con los mejores y eso algo le aprenden uno a ellos. Pero no es mi función, al final yo amo es editar y
y producir. Y lo que hago ahora, porque yo aparte de la universidad pues trabajo por fuera, pero lo que hago ahora es mucho más lo que yo quiero hacer y lo que me gusta hacer y me pagan por hacerlo y me gusta, pero ya escojo. O sea, yo ya no iría a trabajar a un noticiero, no, porque ahora es diferente, porque ahora el periodista soy yo, creo que se tiró todo, porque el periodista no es, ese periodista soy yo de la calle, es un tipo que le falta formación, es un chismoso que viene y cuenta una historia que vio, pero hay que tener una formación como la que están adquiriendo ustedes para poder tener de verdad esas bases y ese background periodístico que le permita a uno informarle a la gente, ¿no? Cuando uno dice, ¿qué pasó? Y uno se mete a internet a ver qué pasó. El primer link que encuentra, ¿cómo sabe uno que es cierto? ¿Cómo sabe uno que puede dar fiabilidad a eso que está viendo, leyendo? No. Entonces, eso creo que ha cambiado el periodismo y hace que los pelados busquen nuevas formas que sientan que hay que también pelear un poco con el medio, porque el medio al final le obliga al periodista a ser de una afiliación política. O sea, tú eres de izquierda, pero si trabajas en un noticiero de derecha, vas a tener que hacer eso. Entonces ahí yo recuerdo una periodista que se llamaba, se me olvida en este momento, ella trabajaba en Miami en Univisión, Vilma Tarazona. Vilma Tarazona a sus 22 años entró a trabajar a un medio donde yo estaba. Chiquita, salía de la Javeriana. Y entonces el gerente del medio vino, ella hizo una nota del gerente de la empresa de teléfonos que tenía unos casos de corrupción. Y el dueño gerente de la empresa donde nosotros trabajábamos vino y le dijo, oye Vilma, ¿me dejas ver un momento tu libreto? Entonces, mira Vilma, le podemos quitar esto y esto, es que él nos está ayudando en unas cosas, y quítale esto, ¿no? Sí, y entonces ella le dijo, no doctor, más bien le propongo que escriba usted la nota. Y no, oye, no te pongan ese plan y no sé qué, y ella le dijo, no, yo renuncio. O sea, esto es una cosa de ética que yo no había visto y no volví a ver nunca. Una niña de 22 años le dijo al gerente, no, me niego y me voy, y renunció. O sea, renunció al noticiero. Pero todos podemos hacer eso, o todos necesitamos pagar la luz. Hasta dónde yo tengo que ceder para que el noticiero, que sea de izquierda o de derecha o de centro, tenga yo que pensar como piensa el medio, porque pues al final yo no estoy haciendo una columna de opinión, estoy informando. Pero vale la pena esta cosa de ética que hizo Vilma, que además la recuerdo con cariño profundo porque me enseñó una cosa que yo decía, Dios mío, ojalá todos pensáramos igual y todos actuáramos igual. Pero ella se fue y vino otro que dice, no, lo que digan. Pues, por eso yo que mi hija que es periodista, yo le digo, mi amor, ética, siempre la verdad por delante, por encima de lo que me cueste a mí, ¿no? Pero no sé qué tan fácil sea para el periodismo moderno cuando en las redes acusan a todo el mundo, hablan de todo el mundo y no pasa nada. Porque tú como periodista, ustedes dos como periodistas, van a tener una ley que los sanciona si ustedes calumnian, injurian, ¿no? Pero el de la calle no. Ese que pone afuera y dice ta, y es una mentira, no le pasa nada. Y simplemente, ¿por qué? Pues porque no estudió periodismo. La ley no es justa en eso. Debería ser justa y yo creo que ahí es un punto. Yo, desde que estoy trabajando y desde que estoy trabajando en la universidad, he asistido. Llevo 15 años y he asistido 15 veces, una vez por año, a la crisis del periodismo. O sea que el periodismo siempre ha estado en crisis. Pero esa crisis que la fomenta, pues eso, el hecho de que el medio es el que informa, no el periodista. Y el medio manipula. Entonces, digamos, en ese momento yo digo, es complicado, ¿no? Pero pues al final de cuentas internet creo que barre con todo eso y entonces hay que empezar a cambiar el periodismo y hay que empezar a hacer un periodismo diferente
Y también hay que hacer un periodismo de opinión donde lo que usted diga sea importante, valga. No que el medio lo utilice a usted para decir lo que él quiere decir, porque al final usted va a ser un parlante. Y pues no es lo que uno quisiera, uno no estudiaría para ser un parlante de un medio. Pero como les repito, ¿hasta dónde tiene uno que pagar el agua? O sea, porque a ti te pueden decir, no estás de acuerdo, listo, pues no trabajes aquí y ya. Pero es difícil por ese lado. Usted no es profesor, ¿no? Pero No. usted se dedica pues a enseñar, supongo, o sea, usted siente que enseña continuamente a las personas que vienen acá al CPM. ¿Usted qué trata de enseñar a la gente? ¿Usted qué quiere que la gente saque de No, usted? primero yo sí creo que me dedico un poco no me meto tanto en lo periodístico, consciente de que yo creo tener un respaldo y un background por lo que les digo, pero me meto más en lo técnico y enseñarles un poco a manejar el equipo y a un lenguaje audiovisual. Pero cada que yo hablo con un alumno, al final de cuentas siempre les reitero ética, profesionalismo, no se dejen manipular, aprendan a cobrar, porque esta carrera lamentablemente no saben cobrar. O sea, tú terminas de estudiar y no sabes qué vas a vender. Y es un poco porque las demás carreras como que manejan costos y no sé qué, y nosotros no. Entonces nosotros uno dice, uy, ¿será que yo puedo cobrar esto? O es mucho, ¿no? Entonces yo a los alumnos les doy a casi todos, cuando viene acá yo les digo, vea, le voy a enseñar a cobrar. Usted haga de cuenta que vive solo. Y cuando usted vive solo, entonces usted paga luz, agua, teléfono, comida. No, su papá y su mamá no le dan nada. Tiene que comprar zapatos. Cuando usted haga un trabajo, tiene que hacer un balance de cuántos serían mis gastos, ¿sí? Cuánto me gasto mensual en vivienda, comida, vestuario y cine y lujos y todo, porque también tengo que pasear y de esto. Y hagan una cuentica y diga, con tanto vivo. Si no es eso, pues estoy perdiendo plata, ¿no? Es un poco, porque los hijos tienden a decir, mi papá me da la comida, ¿no? La vivienda, todo, pues con 1 millón estoy hecho. Y no, porque eso no lo vas a tener toda la vida. Y al final cuando ya te vas de tu casa, te vas a ganar 2 millones, o sea, nada. Pero si tú aspiras a ganarte un sueldo donde vas a vivir bien, porque además vas a vender algo que tienes, que es investigar, a saber manejar, ¿no? Pues al final dices, eso vale. Que es lo que hay que, digo, yo les enfatizo mucho en aprendan a venderse bien. Y venderse en el mejor sentido de la palabra. Aprendan a alquilarse bien. Pero es eso. Y que sean juiciosos. Yo digo, cuando vienen los alumnos acá a decir, uy, no hubo clase felices, yo actúo casi como papá. Y digo, por favor, están pagando esa clase que no les dieron. Tienen que exigir que se las den. Porque al final tú dices, no hubo clase, ¿qué hacemos? Rico. Pero es una plata que están perdiendo sus papás. ¿Cuánto vale una clase teniendo en cuenta el valor del semestre? O sea, es harto. Entonces yo digo, no exijan todo, porque al final la universidad es tan corta y la vida es más larga que la universidad, pues que uno sale a disfrutar cuando ya, o sea, dedíquese a estudiar, que la rumba buena viene después de los 30. Yo seguro que se lo digo.